recuerdo la última vez que estuve con ustedes, pero recuerdo que aquella predicación acerca de el pacto de Dios y hemos recitado el credo de los apóstoles y recuerdo a mi iglesia en Dallas y entendemos que la adoración es esta situación especial donde la gracia de Dios cubre la tierra y mientras lo haga, mientras le adoramos a través de las alabanzas, credos, oraciones y someternos a su palabra, somos, somos parte de esa cascada de agradecimiento. Y el día de hoy entramos a eso, así como mi pequeña iglesia en Dallas, una iglesia presbiteriana, envía sus saludos, así como esa capilla en el oeste de Texas manda también sus saludos, así como las iglesias en México aquí nos capacitan generosamente al dar a algunos de sus líderes. Así también al adorar este día especial, mi papá envía saludos. Yo sé que voy a dar este sermón. Mi padre, mi madre, mi abuela los aman muchísimo. Continúen orando por él. Hemos orado por Pastor Ron, por ustedes, por Linda, mientras reciben la fuerza de Dios. Y en este salmo un, un cambio, un cambio en la salud de mi padre, donde mi iglesia me ha dado un año sabático. He orado durante un par de semanas, he buscado en las escrituras ese confort, esa paz, y he llegado en Salmos 119, un salmos que ha sido construido bellamente, dividido en secciones que siguen ese alfabeto hebreo, y cada versículo en hebreo empieza con una letra del alfabeto hebreo. Los segundos 8 versículos empieza con la segunda letra. Entonces es una forma poética bellamente construido, donde el salmista a través de la inspiración del Espíritu Santo descubre la fuente de nuestra esperanza y nuestro confort. Y entonces empezamos a detectar cada letra del alfabeto hebreo y que aunque sea la letra más insignificante, la letra que Jesús en Mateo 5, donde Jesús habla de una J, pequeña e insignificante, pero llena de significado para el pueblo judío que buscaban esa esperanza en el Mesías. Así que llegamos al versículo 76 y estaré leyendo de esta versión. Sea ahora tu misericordia para consolarme,
conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Te pido por fuerza, por confort. Gracias. Gracias por tu promesa. Gracias. Y que tu ley sea nuestra delicia. Amén. Todos buscamos confort. Diferentes etapas de la vida, diferentes dificultades, tal vez en el matrimonio, problemas, tal vez alguna pelea contra el pecado, nuestra propia pelea, nuestro propio pecado, tal vez esa lucha de un pecado que ha sido infligido hacia nosotros, problemas en la salud y buscamos confort, desafortunadamente, muchas veces como como dice la canción, buscando en los lugares equivocados, buscamos ese confort. Y quiero que tengan sus Biblias abiertas. Si eres visual, quiero que subrayes y circules algunas palabras. Buscamos en el versículo 81 del mismo capítulo. Buscamos en el versículo el salmista diciendo, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Del versículo 145. Clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. En nuestro sufrimiento, en nuestra aflicción, que es una palabra que el salmista repite, queremos una respuesta. Con todo mi corazón, respóndeme. Queremos una respuesta. Queremos escuchar de Dios y queremos ser consolados. Esto puede ser un clamor en medio de la crisis. 2 noches atrás mi hijo llega y tuvimos un viaje a la isla del padre e hijo. No eches de menos lo que tienes tan cerca. Viviendo aquí de niño, me encantaba la playa. Vivimos en Dallas y quisiéramos tener lo que ustedes tienen aquí cerca. Mientras nos preparamos para irnos y limpiándonos, un llorido de una madre, ayúdenme, mientras su hijo cae de sus armas, Dios ayúdele. Mientras mis manos marcaban al 911, gracias a Dios, el niño empezó a salir toda el agua ingerida del mar y fue salvo. Pero este es el clamor del salmista, dice, con todo mi corazón,
Todos nosotros tenemos ese clamor. Con todo mi corazón clamo, respóndeme, Jehová. Aflicción, angustia, muchas veces es el dolor repentino y las pruebas de la vida. A veces es el largo camino de batalla. Una batalla contra el pecado, batallas financieras, batallas en la salud. Todos tenemos esas batallas o estarán ahí. Y el versículo 169. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Queremos saber si realmente Jehová está ahí en nuestra aflicción. Queremos saber si realmente nos escucha, si realmente le importa, si realmente su sufrimiento tiene sentido o seguirá así por siempre. Este cuestionamiento a Dios no es una falta de fe. Estas conferencias en México que dimos y las familias que nos hospedaron, grandes familias, familias que ya estaban ahí desde que antes yo naciera, me han enseñado acerca de la angustia de su padre, después de su madre y después de su hermano. Todos falleciendo en la pandemia. La gente entonces declara, ¿qué pecado hay en tu casa? Un líder en la iglesia se paró, declaró, soy sano y salvo por mi fe. Y le dije, discúlpame, que tengas que resistir estos duros comentarios. Porque este salmista nos da el entendimiento es de que podemos pedirle a Dios no como en una falta de fe, sino en una declaración de esperanza. Nos da ese permiso de clamar y cuestionar al Padre ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Sufrimiento. Pedirle al corazón que pregunte y comunicando con Dios. Dios, ¿me escuchas? Que responda a nuestras preguntas. Versículo 153. Mira mi aflicción. Hay un pedido. Mira mi aflicción. Ve mi sufrimiento, Dios. Pon atención y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. El salmista dice, por favor, toma, necesito confort. Y preguntando por qué, somos confortados con esa cercanía, con intimidad. Vamos al versículo 73. Mire este grandioso pasaje. El contexto de ese confort dice, tus manos me hicieron y me formaron. Esto es intimidad. Esto es cercanía. No hay accidentes. No hay distancias entre el pueblo de Dios.
en medio de esas aflicciones. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Mateo 6 nos dice Jesús en el contexto, esa ansiedad, diciéndonos de que por tu ansiedad no puedes tener más tu vida. No te preocupes de qué vestirás, qué vas a comer. Al final de este pasaje de ansiedad, nos recuerda de la intimidad de Dios, nos dice, tu Padre Celestial conoce lo que necesitas. Y no solamente nos forma, conoce precisamente cuáles son nuestros clamores más íntimos y de qué se tratan. En Dallas, algunos años atrás, uno de nuestros miembros de familia tuvo una fuga de gas. La casa incendió. Hubieron 5 personas en esa casa. 4 sobrevivieron. Y en el funeral de esa hija de 12 años, no hubieron respuestas. Y en mi sermón dije, está bien, pero clama el por qué. Clama por qué y ten fe que Dios está escuchando tu clamor. Buscamos esa intimidad con Dios y cercanía en esa agonía. Porque nuestro Padre sabe lo que necesitas. Continuamos en el versículo 75. Señor, que tu ley es justa y que tu fidelidad me has afligido. Este versículo es impresionante. Porque sabemos que Dios en su sabiduría permite nuestra aflicción y nos hace preguntar la pregunta correcta, permitiendo nuestro dolor. Él es rey, Él es poder y sus planes están mucho más lejos de nuestro entendimiento. Inescrutables son sus designios y su plan fuera de nuestro razonamiento. Extiende más aún fuera de nuestro tiempo y nos habla nada más de su fidelidad. Conforme a tu fidelidad me afligiste. Esto empieza a entender la pregunta importante. No sabremos el por qué hasta en el cielo, pero en la manera más diminuta nos empieza a confortar al saber que esa aflicción no está fuera de su plan, de su gobierno y de su soberanía. En otras palabras, mientras vemos el mundo y pareciera que todo está fuera de control, nos hace recordar, nos recuerda que todas las cosas están unidas en Cristo. Recuerdo uno de mis profesores diciendo, piensa en la profundidad, donde inclusive moléculas que salen, si no fuera por la soberanía y el poder de Jesús, no existiría. Así que
esta declaración, conforme a tu fidelidad me afligiste, empieza entonces a darnos la respuesta. Es que nuestra aflicción no es un accidente, donde el reino de nuestro Señor cubre toda área de la vida, donde nuestro sufrimiento tiene grandes propósitos, otros propósitos. Vemos en el versículo 67, vemos este concepto repetido. Mientras vemos el propósito en el sufrimiento, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Esto es una de las grandes respuestas que estamos dando. Que a través de la aflicción y a través del sufrimiento estamos tratando de caminar en fe, en santidad, en obediencia. Versículo 71. Otro versículo impresionante. Bueno me es haber sido humillado. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de mi aflicción, Señor? Para que aprenda tus estatutos. Así que hablamos aquí de dos cosas. Que la aflicción, y en esta aflicción hay un camino a Cristo, hay un crecimiento de fe, hay una enseñanza de sus caminos, de sus estatutos. La última cosa que quiero considerar, podemos hablar más de sufrimiento y aflicción, pero la última cosa que quiero decir esta mañana, que Dios ha estado enseñándome a través de estos salmos en las últimas semanas, es probablemente más importante. Y es que en nuestra aflicción en vida viene un contexto muy importante y específico. Dice, en fidelidad me has afligido. Ese es el contexto de nuestra aflicción, la fidelidad de Dios. ¿Qué es esta fidelidad? Vamos al versículo 76. ¿De qué se trata este contexto de fidelidad? Dice, sea ahora tu misericordia para consolarme. Esta frase en el original es una palabra. Y es una de las primeras palabras que aprendemos en hebreo. Y podemos entender al profesor en el seminario casi llora. Porque traducimos al español misericordias. Pero dice otra traducción sería un amor pactual, un amor misericordioso, una palabra. Y tiene un énfasis pactual. Dice que cada parte de la vida, incluyendo el sufrimiento de un cristiano, hay hay una misericordia. No es un amor emocional, no, es un amor donde Dios y en su gracia ha atado a su pueblo para promesas expresadas
en el derramamiento de sangre. No recordarás un sermón, todavía no recuerdo cuándo fue, pero es Dios y su herida, su pacto con Abraham, nuestro Padre espiritual, donde la sangre viene involucrada, donde animales eran cortados y había un camino de la sangre a través de la cual dos pactantes tienen el mismo estatus y decían algo en este efecto: así como le pasa a estos animales, hago este pacto entre nosotros, que pase para mí como le ha pasado a estos animales al caminar en esta sangre, diciendo que quebraré este pacto contigo. Así pase. Y es esa promesa, mientras que leemos este pasaje en Génesis, que Dios causa a Abraham dormir. Y el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Creador de todo el universo, aquel que aguanta en su soberanía nuestros sufrimientos, camina entre esos animales cortados por nosotros y toma la maldición del pacto mismo, Jesucristo. Que me pase a mí como le pasan a estos animales, que este pacto entre tú y yo sea cortado. Esto, esto es misericordias. Es un, es un amor pactual, es un amor leal, es un amor misericordioso. Y que cada parte de nuestra vida existe en este contexto como cristianos. Nuestra relación con Dios no es porque un día oramos una oración. Nuestra relación con Dios es fundada en las misericordias que Dios en Cristo ha jurado por su nombre a nosotros. Un amor pactual es lo que nos da confort en nuestra aflicción. Es por eso que dice que vengan a mí tus misericordias. Esto es lo único que tiene sentido en esta vida sin sentido. De acuerdo a tu promesa, en la segunda parte del versículo 76, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Mientras leemos este capítulo, vemos una y otra vez referencias en diferentes maneras, sus promesas. Versículo 3, mandamientos. Versículo 75, tus juicios. 76, tu misericordia, tus preceptos, tus testimonios. 80, tus estatutos. En diferentes maneras y en diferentes formas nos recuerda que su relación con nosotros no es simple, es establecido, no en nuestros problemas, pero en su promesa a nosotros, en su pacto. Estas son las cosas que Dios se refiere en Mateo 17, hablando de esta letra J,
que ha venido a cumplir la ley. Dice, no he venido a abolir la ley, he venido a cumplirla. No, ni una jota pasarán. Jesús mismo cumpliendo todos esos mandamientos, preceptos, promesas, leyes, preceptos, testimonios, estatutos, ha cumplido todas estas cosas y dice, por nosotros, en nuestro lugar, en nosotros como santificador. Es nuestro confort. Nos ata y diariamente nos forma. ¿Por qué? Porque es nuestro Dios y somos su pueblo. El día de hoy hemos estudiado 3 preguntas del Catecismo de Heidelberg, donde si quieres sacar tu catecismo, donde Johnny nos enseña, ¿qué confort es para ti que Cristo venga y venga a enjuiciar vivos y muertos? La respuesta en todos mis aflicciones y persecuciones, miro, veo a la misma persona que ha ofrecido su persona, aquel que ha cumplido la ley por mí y en mí. Como ustedes saben, la primera pregunta de ese mismo catecismo pregunta: ¿cuál es tu único confort en la vida y en la muerte? Que no me pertenezco, pero pertenezco en cuerpo y espíritu, en vida y en muerte a mi Salvador Jesucristo, quien ha pagado completamente por mi pecado con su preciosa sangre. Es en esta esperanza en Cristo, que podemos decir con el salmista, versículo 76, sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu sierva. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. El único confort que tenemos en la vida y la muerte es que Él es de nosotros y nosotros de Él. Vamos a orar. Padre, te agradecemos tanto por el confort que tenemos en Jesucristo, que juraste ante un Abraham que dormía, tomaste nuestro pecado, ese juicio, y fuiste nuestro sustituto en la cruz, que se dio a sí mismo, obedeciendo tu ley preciosa, para que podamos estar unidos en su muerte y poderosamente unido a Él en su resurrección. Te damos gracias por esa misericordia. Mientras caminamos a través de esa y nos recuerdas para que podamos recordar
que nuestro único confort en vida y en la muerte es que somos tuyos. Por la preciosa sangre de Jesús. Oramos esto por el Espíritu Santo. Amén.